En el día de hoy es el arrebatamiento, y el texto base que vamos a utilizar es el capítulo completo de Primera de Tesalonicenses 4, pero nos vamos a enfocar más en los versículos del 15 al 17. El contexto histórico en el que se desenvuelve o se da este asunto de aquí del arrebatamiento es que Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, es una provincia muy importante y centro cultural del comercio para la época. Allí, cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, fundó esta iglesia como otras tantas más. Y cuando Pablo fundó la iglesia, tuvo que salir corriendo porque a Pablo lo iban a matar. El texto dice que Pablo lo dieron por muerto y tuvieron que tirarlo por un muro y bajarlo en un canasto, porque si no lo iban a matar, producto de la persecución que se estaba dando en el momento, no del Imperio Romano, sino de la iglesia, de los judaizantes, de lo que siempre incitaban a los pueblos para que no le prestaran atención a la predicación del Evangelio de Cristo, porque la iglesia creyó que Cristo era el Mesías, el Redentor, pero el pueblo de Israel no. Entonces, esos grupos, esos focos de sinagogas en cada ciudad donde estaban, se levantaban y perseguían a los cristianos, especialmente en el caso de Pablo. Posteriormente, preocupado por la fe de nuevos creyentes, y para animarlo, Pablo escribe el capítulo o la carta completa de Tesalonicenses, y específicamente con el sentido de animar, de enseñar a los creyentes, porque a su partida más personas se convirtieron y ya Pablo les había predicado sobre estos asuntos. Pero Pablo tiene que volver a predicar para aclarar algunas cosas que no se estaban entendiendo bien. La carta se escribe alrededor del año 51 después de Cristo, y la intención era disipar, en este caso el capítulo 4, disipar toda duda escatológica en cuanto a la segunda venida de Cristo, en cuanto a lo que se conoce como la parusía, el retorno de el Mesías. El problema central que hay no es con respecto a cuándo Cristo viene. El problema central no es si Él viene públicamente o secretamente. Ese no es el problema, pero está ahí, está la explicación dada. El problema es que los creyentes tenían duda en cuanto al retorno de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos creyentes y familiares ya se habían muerto. Y ellos dijeron, pero ¿y qué va a suceder? Tenemos ciertos problemas, tenemos dudas, tenemos pena en el alma, porque estos creyentes que han muerto, ¿qué va a pasar con ellos cuando Cristo venga? ¿Será que ellos se van a quedar? ¿Será que ellos no van a disfrutar la eternidad con nosotros? ¿Será que ellos se van a perder el reinado de Cristo? ¿Será que ellos no van a gustar la eternidad con Cristo? Eran preguntas que ellos tenían. Y Pablo en el capítulo 4, entonces, tiene que aclarar. Puede que hay en el versículo 13, por ahí o antes, Pablo dice, acerca de los que mueren, no se preocupe por ellos, porque ellos no han muerto. Pablo utiliza lo que se conoce como una figura literaria, un eufemismo. Por decir muerte, Pablo dice, duermen. Así que, tranquilo, yo le voy a explicar qué es lo que está sucediendo en el sentido de todo esto. Entonces Pablo responde con un consuelo doctrinal, enseñando el orden de este evento que va a ocurrir. Y Pablo le comienza a enseñar en el mismo orden que las cosas se van dando, y es lo que vamos a ver, qué pasará con los que murieron en Cristo y qué pasará con los que están vivos. Si los dos, tanto el que muere en Cristo como el que está vivo para el retorno de Cristo, si los dos tendrán el mismo final, si con los dos pasará lo mismo,
si lo bueno que le ocurrirá al vivo también le ocurrirá al que murió en cuanto al retorno de Cristo. Todo eso se centra, esa explicación se recoge ahí en los versos que nosotros vamos a leer al día de hoy. Entonces, como los versículos que vamos a utilizar son el 15, el 16 y el 17, iniciemos entonces dando la explicación, y una explicación doctrinal, una explicación pastoral, una explicación de consuelo, pero también una esperanza escatológica, una esperanza concerniente al retorno de Cristo. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Bueno, por lo menos, por ejemplo, por la palabra de Dios, Pablo está enseñando lo que la iglesia necesita conocer. Esto no es que Pablo se lo soñó, o que Pablo se lo imaginó, o que Pablo tuvo una revelación o una visión, no. Es una enseñanza directa que Pablo recibe del mismo Cristo, y esta enseñanza Pablo la coloca como una buena noticia. ¿Sabía que los evangelios son buenas nuevas? O el evangelio es buena nueva. Y por buena nueva entiéndase buena noticia, una noticia esperanzadora. Todas las noticias buenas son esperanzadoras. Algo bueno producen en el corazón del hombre. Esto que Pablo está diciendo se equipara a la misma buena noticia de salvación que trae el Señor. Salvación para los perdidos trae el Señor con el evangelio, y Pablo trae una esperanza para aquellos que creen, que la esperanza de aquellos que se adelantaron porque el regreso del Señor no se ha dado, no tienen esperanza. Pablo viene a decirle: no, espérese, tranquilo. No, ellos no se van a quedar atrás. Cuando Pablo dice nosotros no precederemos, Pablo está diciendo: espérese, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos y ellos se van a quedar. No, eso no es lo que dice. Entonces Pablo dice: nosotros, los que vivimos, no precederemos a los que durmieron. Los creyentes vivos no tendrán ninguna ventaja en relación con los que murieron. Es decir, reiteramos, no es que porque estemos vivos nosotros vamos a gozar de cosas o vamos a tener mejores dividendos o mejores regalos en cuanto a la salvación, en el sentido de que estamos vivos y porque estamos vivos ya vamos a tener toda la esperanza. Pablo dice: no, así no es. Eso no nos da ventaja a nosotros sobre aquellos que ya han muerto, sino todo lo contrario, que Pablo dice que los cristianos que duermen no están, los cristianos que se han adelantado no están muertos en el sentido de que no van a escuchar al Señor, de que no hay esperanza para ellos, sino que Pablo dice que ellos lo que hacen es que duermen. Ellos, al igual que nosotros los que estamos vivos, están aguardando, aunque en una esfera espiritual distinta a la de nosotros, ellos también están en espera. Es decir, si yo vivo, si la iglesia viva está en la espera del regreso del Señor, la iglesia muerta, es decir, los creyentes que han muerto, también lo están esperando. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que no se desesperen, no se preocupen, porque no hay ninguna diferencia en este sentido. Ahora, yo pudiera decir, en palabras de Juan Martínez, decir que los que ya partieron en el Señor, ya eso coronaron, amén, ya eso ganaron, amén, ya eso dejaron de luchar y dejaron de pelear con el pecado y todas las cosas de la vida. Mientras tanto, yo tengo que seguir luchando por esa esperanza de gloria, sea que esté vivo cuando el Señor venga, o sea que cuando muera. Pablo dice que cuando un creyente muere es mucho mejor que estar vivo, porque el creyente cuando muere, dice la Escritura, va a la presencia del Señor. Pablo dice, eso es mucho mejor que estar vivo aquí. Así que mientras nosotros estamos luchando, ellos ya ganaron. Claro está, uno no quiere morir. Imagínense, hermano, es que la muerte duele, y la muerte es un proceso, una transición que a nadie le gusta.
Oye, el niño cuando nace, aunque él no lo sabe, pero se alegra de haber salido de ahí. Y él va a vivir otra etapa de su vida, toda la vida la va a vivir fuera de ahí. Pero nosotros no queremos salirnos de aquí, porque la naturaleza, nuestra naturaleza, que no fue creada para morir, sino para vivir, no aceptamos la muerte, aunque la misma muerte para los creyentes, en el momento que le toque vivir, es un regalo, porque va directamente a la presencia del Señor. Pero nadie quiere ese regalo. Entonces Pablo consuela al afirmar que todos los creyentes, vivos o muertos, participarán juntos en la gloriosa venida del Señor. La connotación escatológica, es decir, la connotación de este evento final, es que el arrebatamiento no está en una segunda categoría, en el sentido de los creyentes, sino que es la culminación del plan redentor, donde la muerte será vencida definitivamente. Porque la tierra tendrá que soltar a los muertos en Cristo, al igual que esta ya, de la misma manera que esta ya fue vencida por Cristo. Si leemos a 1 Corintios 15, del 51 al 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. ¿En qué tiempo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta que Pablo ya había hablado de esto? Pero los creyentes de Tesalónica lo habían olvidado. Es posible que la carta de los Corintios no le haya llegado a ellos, para que ellos tuviesen que recordar esto. Y creo que es así. ¿Por qué? Porque las cartas, los libros que se escribían, no eran como nosotros lo tenemos hoy. Solamente un libro, una carta de esta, era una cosa enorme y eran frágiles y había que llevarla con mucho cuidado. Además, no todo el mundo sabía leer tampoco. Y la escritura se tenía por fragmentos, no todo el mundo tenía. Figúrese usted por ejemplo, los 39 libros del Antiguo Testamento. Para tener esos 39 libros, eso era un salón grandísimo. Y cada uno de esos documentos, de esos capítulos, que nosotros lo tenemos hoy por capítulo, ellos lo tenían en una hoja grandísima ahí y lo tenían puesto en tramos, y no era por libro. Ahora mismo usted carga la Biblia en un bolsillo y en estos aparatos usted la lleva por donde quiera, todas las versiones que ustedes quieran. Ellos no gozaron de eso. Entonces, Pablo ya había hablado de esto, y aquí es algo muy importante que ver, que Pablo reafirma y dice: a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, lo mismo que le ocurra al vivo, le va a ocurrir al muerto. O lo mismo que le ocurre al muerto, le va a ocurrir al vivo. Ambos seremos transformados, pero es que los muertos van a ser transformados primero. Es que hay un evento como que el Señor se quedará un par de días transformando a los muertos y después de un par de días más entonces transformará a los vivos. No, todo eso es al mismo tiempo, en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Tantos muertos resucitan y es transformado, y al mismo tiempo vivos son también transformados. Es un evento que no tendrá espacio de tiempo ni esperar, ni tampoco esperar a nadie. No, que aquel tiene que hacer unas cuantas cosas para después transformarlo. No, ahí usted no está listo, pues se quedó sin transformación, se perdió, se quedó, no cumplió, no esperó al Señor, pues no tiene galardón, no tiene recompensa, no tiene premio. Así que cuando a mí me ha tocado decir este tema, que el momento de salvación es ahora. Algunos dicen, cuando yo he dicho esto, es que ya después que el Señor venga no habrá oportunidad para nadie. No, porque el Señor es misericordioso, y presentar a Dios así es presentar a un Dios tirano, un Dios sin amor. Pero Señor, usted sabe lo que son 80 años, 100 años de vida, usted escuchando la predicación del Evangelio, y que después el Señor tenga que esperarle a usted para no escuchar. 2000 años de predicación.
día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, predicando el evangelio, y que después que él vuelva hay que darle un chance más a usted. Pero venga acá. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. O no dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Y esa paciencia hasta dónde durará? ¿Va a durar toda la vida? No, esa paciencia termina con Cristo. El día que Cristo regrese, ahí acabó la paciencia, ahí acabó la oportunidad. Incluso yo considero algo diabólico, y escuche la expresión que estoy utilizando. Considero algo diabólico enseñarle a la iglesia y a la persona que después que Cristo venga hay una segunda oportunidad para salvarle. Eso es diabólico y eso es antibíblico, porque la Escritura es clara cuando dice que el tiempo de salvación es ahora. ¿Ahora cuándo? Hasta que Cristo llegue. Lo que significa es que si usted no estuvo preparado para la muerte, porque nada más pensamos en que Cristo viene, pero y cuando a usted le toque ir ahí, entonces vamos a ver. Tendrá Dios que darle chance y esperanza a aquellos que murieron sin Cristo, y hay que darle una oportunidad después. Pero si Él no le da chance a los que mueren ahora, no le da chance en el día del juicio, ¿cómo le va a dar chance a la gente después que venga? Porque Dios no puede hacer. La Biblia dice que la acepción de personas, hacer acepción de personas es pecado. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, si le da el chance a los que estén vivos para cuando Él venga, darle un segundo chance, también tiene que dárselo a los que murieron. Porque es que Él no hace acepción de personas. Pero lo bueno es que el texto no dice que habrá chance para los que mueren ahora sin Cristo, y cuando resuciten para el juicio final habrá una oportunidad de salvación para ellos. Tampoco dice la Biblia que habrá oportunidad de salvación para aquellos que estén vivos en el día que Cristo venga por segunda vez. No habrá oportunidad ni chance para nadie. No hay en la Biblia un solo versículo bíblico que pueda decir que después que Cristo venga en su segunda venida habrá salvación para el hombre. No hay un solo versículo que diga eso. No lo hay. Y si alguno lo encuentra, me gustaría conocerlo. No está saliendo la letra. Se desconectó, está bien. Vamos entonces, alguien que me lea por favor el versículo 16. Ya leímos el 15, vamos al 16. ¿Qué dice el versículo 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, Pablo está diciéndole a la iglesia que recuerde, el propósito principal de escribir sobre este acontecimiento no es un propósito de hilvanar o elaborar una doctrina de un supuesto rapto secreto. Esa no es la idea. La idea es traerle esperanza a los cristianos de Tesalónica que están creyendo que los que mueren sin Cristo no van a tener esperanza. Y Pablo está explicando que eso no es así. Entonces ya dijo en el versículo 15 que los que están vivos no precederán a los que murieron, sino que ambos serán transformados al mismo tiempo, y ambos gozarán y participarán del retorno y la venida de Cristo. Pero aquí Pablo todavía es más incisivo, porque Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está reafirmando lo que ya dijo en el versículo 15. Ahora bien, el Señor mismo, Dios no enviará a nadie a buscar a su iglesia. ¿Recuerda cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, versículo 1 al 13? ¿Mandó el novio a buscar a la novia con su papá o con un vecino o con un amigo? No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el mismo novio fue en el camino, haciendo el recorrido él mismo a buscar a su novia. ¿Para qué? Para reunirla en su casa y hacer el festejo y consumar el matrimonio. Aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí es el mismo Señor Jesucristo
¿Quién viene por su iglesia? Lo dice bien claro. El Señor mismo, no un ángel, no un querubín, no un serafín, no un arcángel, no una de las criaturas del cielo o una de la creación del cielo. No, está diciendo que el Señor mismo, Él vendrá personalmente. Oiga bien, personalmente Cristo descenderá. Personalmente. Cuando se habla personalmente, está diciendo que es algo impersonal, es decir, que no se sabe quién es y que no se ve quién es. No, está hablando que su misma persona va a venir a buscar a su iglesia. Esto enfatiza su autoridad divina y el cumplimiento de Juan en el capítulo 14 de su evangelio, versículo 3, cuando él dijo: y si yo me fuere, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, que no te va a mandar a buscar en un carro, ni en un Didi, ni en un Uber, ni en un taxi. Él viene directamente a buscar a su iglesia. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo sigue diciendo? Con voz de mando. Esta voz de mando es como si fuese la voz de un militar. ¡Atención! Cuando llama el capitán, cuando llama el jefe, los subalternos se ponen en acción. Dígame, Señor, a su orden, Señor. ¿Qué desea, Señor? ¿A dónde voy, Señor? Mande, Señor. Es el mismo Señor quien está mandándole a la iglesia con una voz de autoridad. He llegado. O como dice Apocalipsis 19, del 6 al 7. Porque ha llegado la boda del Cordero, resuena en los cielos el ángel, diciendo: y a su esposa se le ha dado que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Esta voz que está sonando aquí es la misma voz de trompeta y de autoridad. Con voz de arcángel indica la proclamación celestial del acontecimiento. No que el arcángel actúe aparte, sino que el cielo entero se movilizará cuando escuche la voz de Cristo. Recuerde que la Biblia dice que cuando el Señor vuelva por segunda vez, Él no viene solo. La Biblia dice que Él viene con todo su séquito de ángeles, querubines, serafines y arcángeles. Toda la comitiva del trono celestial le acompañará en ese grandioso día. Él viene, no viene, mejor dicho, como cordero. Ahora viene como rey y conquistador de todo el universo. Eso es bueno que lo tenga claro. Así que el sentido de las trompetas en la Biblia anunciaban tres cosas. Cuando se tocaba la trompeta en el Antiguo Testamento se anunciaban tres cosas. Lo primero es que se anunciaba una reunión. Moisés, convócame al pueblo que quiero hablar con él. Se tocaba la trompeta. Segundo, cuando había guerra se convocaba al pueblo o para que entrara a la ciudad y a los soldados para que se pusieran en acción de lucha o en acción de defensa. Y tercero, cuando Dios iba a hacer alguna manifestación divina, ¿como cuál? Como mostrar su gloria venciendo a su pueblo, se tocaba trompeta. Éxodo capítulo 19, versículo 17. Y ya lo leímos en 1 Corintios 15, 52. Aquí simboliza la convocatoria, es decir, la trompeta de 1 de Tesalonicenses 4, 16. Está simbolizando la convocación final. Es decir, la trompeta final. Por eso el texto es claro cuando dice: y a la final trompeta. No a la primera, no, a la final trompeta. ¿Se tocarán cuántas trompetas? Yo no sé. Lo que el texto dice es que se tocará una trompeta. Y al toque de la final trompeta, los redimidos se activarán y se levantarán, tanto la iglesia viva como la iglesia muerta, para recibir al Señor. Pero los muertos en Cristo, enfatiza Pablo, los muertos en Cristo son los primeros que se van a levantar. Pero esto no entienda, por primero, no entienda que es primero van los muertos
y 3 o 4 horas o 5 o 6 días después van los vivos. No, eso es ahí, ya lo dijimos ahorita, eso es ahí, junto. Porque Pablo lo que le está queriendo decir a ellos, no se preocupen, no pierdan la esperanza, que los primeritos que van a disfrutar de esta transformación son los que murieron, y luego nosotros inmediatamente tendremos la misma transformación. Este es el acto inaugural del arrebatamiento. Los cuerpos de los creyentes serán transformados y resucitados para vida eterna, todos ahí, juntitos, gloria al Señor, juntitico ahí. ¿Cuál es la connotación escatológica de esta parte? Que la resurrección de los muertos en Cristo marca el inicio de la glorificación del pueblo de Dios, y por glorificación entiéndase transformación. Este evento no debe de entenderse como una retirada, y aquí viene el choque con muchos de ustedes, posiblemente aquí hoy, y el choque con la mayoría de personas, que entienden que esta resurrección y esta resurrección de muertos y transformación, junto con la transformación de vivos que ascienden a las nubes, la mayoría de personas creen que es que la iglesia, el pueblo de Dios, se retira del mundo. Es decir, se va y se va lejos porque Cristo la vino a buscar secretamente. Pero ya hemos visto que en el texto no hay nada secreto. Porque dígame usted, si estamos hablando de voz de mando, la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra se calla y toda la tierra escucha su voz. 1, 2, toque de trompeta. Yo quiero saber si existe algo como algún toque de trompeta espiritual. ¿Existe algo como una trompeta espiritual? Yo no conozco una trompeta espiritual. La trompeta es una trompeta que emite un sonido grande, fuerte, estruendoso, como usted quiera, pero suena. Y dése cuenta que el toque de la trompeta aquí, el pueblo entero cuando se tocaba la trompeta lo escuchaba. Ahora, ¿cómo puede ser un evento como este algo secreto y silencioso? Desenrédenme eso. ¿Cómo puede ser este evento de 1 de Tesalonicenses 4:16 un evento secreto en donde solamente el sonido de la trompeta la va a escuchar los que son evangélicos? Mire, hermano, yo cometí un error y yo lo entiendo y yo lo reconozco. Yo una vez prediqué diciendo que será un toque de trompeta espiritual y que solamente los creyentes que estén en el Espíritu Santo son los que lo van a oír. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Pero yo decía eso porque eso era lo que yo escuchaba. Y es lo que la gente escucha y entiende. Eso no es ningún toque de trompeta espiritual. Pablo está utilizando un simbolismo como si fuera una trompeta, pero peor aún. Pablo cambia el toque de trompeta por voz de mando, por voz de Dios, por mandato de Dios, por resonancia de Dios, que está más allá de la trompeta. Y puede alguien dejar de escuchar o saber que algo está ocurriendo cuando Dios habla. ¿Puede alguien dejarlo pasar desapercibido cuando Dios hace algo? En donde hasta los enemigos del pueblo de Israel en la antigüedad, cuando escuchaban solamente que el pueblo de Israel estaba cerca, temblaban porque Dios de Israel hacía cosas extraordinarias. Y aquí se está diciendo que Dios mismo será el que hablará. Hermano, tenemos que analizar las escrituras y dejar de irnos en una corriente y en una escuela que desvirtúa el texto por completo. Aquí no se está hablando de una toma de la iglesia o de un llamado a la iglesia secreto, es público, y se lo voy a aclarar un poquito más adelante. El versículo 17 le dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con los muertos. Seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente ahí, juntitico. Resucitados, pam, pam, transformados. Los muertos, pam, pam, los vivos, perdón, pam, pam, transformados. Juntamente seremos tomados, arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes. ¿Para qué? Aquí viene una palabrita muy bonita. ¿Para qué? Para recibir. Y yo pregunto aquí a cualquiera de ustedes que me lo puede responder fácilmente: ¿cuándo se recibe a alguien? Cuando viene. Cuando viene. Si usted no viene, usted no lo puede recibir.
Entonces, ¿para dónde viene Jesús? A la tierra. ¿A qué sube la iglesia? A recibirle. Y ese recibimiento de Jesús en la nube, ¿Jesucristo se devuelve para atrás? No, porque Él viene para acá abajo. Él no va para arriba. La iglesia es la que sube a recibirlo porque Él viene descendiendo. Y la iglesia asciende para recibirlo en las nubes. Porque Jesucristo viene a establecer lo que se conoce como el siglo venidero, porque el siglo malo en el que nosotros estamos ya está pasando y Cristo viene a instaurar un nuevo siglo para toda la eternidad. Y quien va a inaugurar con Cristo ese nuevo periodo es su iglesia, su esposa, la que Él compró a precio de sangre. Luego nosotros los que vivimos, Pablo se incluía también en ese grupo de creyentes, porque la iglesia del primer siglo tenía en mente que Cristo vendría pronto. Porque acuérdense que Él dijo que Él volvería de una vez. Jesucristo dijo, yo vuelvo, la palabra pronto es de una vez. Lo que pasa es que fue una palabra muy mal interpretada, porque ya explicamos eso cuando vimos Apocalipsis, que los verbos vengo pronto, en breve y está cerca, no se está refiriendo a su segunda venida gloriosa, física o corporal, sino que se estaba refiriendo no se estaba refiriendo a su segunda venida, sino a una venida en juicio, porque venía a castigar al pueblo de Israel. Y podemos rastrear, reitero, que el Señor ha venido muchas veces a la tierra, pero no como lo veremos en su segunda venida gloriosa y triunfal. Las veces que el Señor ha venido, que dicen las Escrituras, es aquí que Él viene en las nubes, Antiguo Testamento. Él cabalga con las nubes. Él viene montado en una nube. Y cada vez que usted escucha que el Señor viene en el Antiguo Testamento, no viene a traer paz, no viene a traer bendiciones. ¿Sabe qué viene a traer? Viene a traer castigo. Viene a traer juicio, y así lo describe todo el Antiguo Testamento. Es la única vez que yo he podido ver en las Escrituras que el Señor no viene solo a castigar, porque cuando Él venga por segunda y última vez en la nube, Él viene a reunirse con su iglesia, a bendecir a su iglesia, pero es la única vez que Él viene tanto a bendecir como a castigar, porque en su segunda venida, que viene en la nube, Él también viene a castigar. Pero en ese castigo primero viene a recompensar a aquellos que le han estado esperando, que es su iglesia. Seremos arrebatados. La palabra arrebatar en griego significa arpazo. Arpazo es como cuando un león, ¿verdad que sí? Un animal de esto, o los gatos normalmente, que es lo que entendemos más cerca de nosotros. Usted no ha visto que los gatos le hacen, cuando van a atrapar un animal, le tiran con la garra. Eso es un arpazo. Cuando le tiran violentamente es para desgarrarlo. Aquí la palabra arpazo es tomar con violencia. Esta palabra con tomar con violencia hay que describirla, que no es que el Señor viene bruscamente, sino que viene de manera inesperada, porque un arpazo, o cuando alguien le arrebata algo a alguien, nunca le avisa que le va a hacer. Siempre lo está vigilando. ¿Usted no ha visto los muchachitos que hacen ese jueguito? Ellos se miran, y de un momento a otro el otro ¡pam! Y le coge lo que tiene en la mano. O usted con otra persona está en una charla y lo que cosa y ¡pam! Le arrebata lo que tiene en la mano. Él no lo estaba esperando. Él sabía que iba a ocurrir. Él sabía que usted estaba tramando algo, pero no sabía cuándo. Entonces lo sorprende quitándole lo que tiene en la mano. La iglesia está esperando el regreso de Cristo, pero no sabe cuándo. Ahora, ese arpazo será dado de manera inesperada, reitero, cuando la iglesia no lo esté esperando. Por eso es que el creyente se le advierte que debe de estar preparado, porque no sabe en qué momento será eso. Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y Él le dijo: a ustedes no les toca saber ni conocer los tiempos de estos eventos. Señor, ¿y cuándo tú vendrás? El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, solo mi Padre en su soberana potestad.
Entonces, ese día, cuando ocurra, será un día en el que no sabemos cuándo, pero qué sucederá. A muchos los sorprenderá, a otros no nos va a sorprender. De aquí proviene el término raptus, en la palabra latino raptus, es decir, de dar paso, proviene el término latino raptus, o arrebatar, o tomar con violencia, arrebatamiento. Dese cuenta que el término arrebatamiento no está en la Biblia. Este verbo implica rapidez, fuerza y autoridad divina. Solo Dios puede actuar de esta manera rápida y sin que lo estén esperando. Ahora bien, llegamos a un punto muy importante. Versículo 3, la parte tercera del versículo 17. En las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes simboliza la presencia de Dios. Éxodo 13:21, Hechos 1:9. Aquí ocurre lo que se conoce como apántesis, que es recibir. Hay dos términos, que es arpazo, tomado con violencia. Apántesis, para recibir. Era una palabra usada para salir al encuentro del rey y acompañarlo a su entrada triunfal a la ciudad. Lo que Pablo está enseñando del versículo 15 al versículo 17 es lo siguiente. Cuando los reyes en la antigüedad se iban a conquistar otras ciudades, se iban por meses y hasta años. Podían durar en una campaña de conquista y de guerra hasta 5, hasta 10 años podían durar. El rey dejaba la ciudad encargada a los gobernadores, a los líderes de su ciudad, y él se iba delante de su ejército a campañas que era conquistar bienes materiales como oro, plata, perlas, utensilios del hogar, caballos, animales, vacas, ovejas. También iba en conquista y traían esclavos. Cuando se iba a esa campaña, la ciudad no sabía cuándo venía el rey, pero la ciudad sabía que el rey estaba en conquista, estaba en expansión de su dominio y de traer riqueza, porque las campañas, especialmente en el aspecto del pueblo romano, el imperio romano se sostenía de las conquistas que llevaba a cabo y que traía riqueza. De eso se sostenía y se fortalecía el imperio romano. Entonces Pablo toma la idea de esto. El rey se va por 5, 10, 15 años, no se sabe cuándo. El asunto es que el rey se va, pero la ciudad, hasta que no escucha que el rey ha muerto, la ciudad está esperando al rey. ¿Qué sucede? Como la ciudad no sabía cuándo volvía el rey, el día que el rey decía, volvamos otra vez a nuestra ciudad, escuchen bien, volvamos otra vez a nuestra ciudad y vamos a llevar todas nuestras riquezas y toda nuestra conquista y vamos a llevársela como regalo a los súbditos de nuestro país. Cuando el rey tomaba esta decisión, mandaba lo que se conoce un heraldo. El heraldo era uno que corría, ya fuese a pie o a caballo, corría a todo galope y podía durar un día, 2 días, 3 días, hasta una semana, mientras el rey venía de camino, porque el rey no se quedaba. El rey decía, avancemos y volvamos a nuestra ciudad. Mandaba a su heraldo, su mensajero, delante. Y el mensajero llegaba primero a la ciudad. Y cuando entraba a la ciudad decía, nuestro rey ya viene, nuestro rey ya viene. ¿Sabe qué hacía toda la ciudad? Toda la ciudad, los que estaban en los campos, en las aldeas, toda la ciudad se reunía y se paraba a la entrada de la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque el rey venía. Y no solamente venía con conquista, no solamente venía con galardones, sino que venía de una manera de conquista de todos los reinos o todos los pueblos que él había vencido. Cuando el rey entonces
reitero, anunciaba su venida y llegaba el heraldo, la ciudad se ponía a la entrada y allí estaban todos cantando. ¿Por qué? Porque su rey venía y ellos tenían que recibirle. Eso es lo mismo que pasa con lo que Pablo está enseñando aquí. El rey viene para su ciudad, el rey no se devuelve. La ciudad está ahí en la entrada esperando al rey para que desde que el rey haga la entrada, ellos salirle atrás al rey, vociferando y cantando y dando palmas y brincando y haciendo fiesta porque el rey había vuelto con regalo. Eso es precisamente lo que ocurrirá el día que Cristo vuelva. Exactamente así. No secreto, sino públicamente. Todos estarán preparados. Todos estaban preparados a la entrada de la ciudad. Así la iglesia, dice Pablo, tiene que estar preparada esperando a su Señor. Porque el Señor no solo viene con vida eterna, que ya la tenemos, sino que viene con premios. El texto es claro cuando dice que Él viene con galardones, que Él viene con coronas para dársela a cada uno de sus súbditos que fielmente le hayan esperado. Esta es la consumación escatológica de la salvación, comunión eterna con Cristo. Juan 17:24 lo anticipa diciendo: Padre, quiero que lo que me has dado esté conmigo donde yo estoy. Esa es la oración de Juan capítulo 17, cuando el maestro hace esa oración conmemorativa. Se fue, sí, eso le pasa alguna vez, pero está bien, sigamos por acá. Connotación escatológica, aquí se revela el clímax de la redención, la resurrección, transformación y unión eterna con Cristo. Para el creyente, esta es la esperanza bienaventurada de la que habló el pastor Tito cuando Pablo le escribe en su carta, capítulo 2, versículo 13. Aspectos doctrinales del arrebatamiento. Aspecto cristocéntrico. El protagonista absoluto es Cristo mismo. No es un escape humano, sino una intervención divina. Es decir, la iglesia no saldrá corriendo de acá, sino que Cristo intervendrá para de una vez por todas, eliminar el mal y establecer un reino eterno, en donde Apocalipsis 21 nos muestra diciendo que Juan ve descender del cielo a la ciudad Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido, en donde el mar no existirá más y veremos cielo nuevo y tierra nueva. Número 2, universal entre los creyentes. Tanto los muertos como los vivos participarán en el mismo evento glorioso. Ya lo vimos en el versículo 15. Número 3, visible y audible. La descripción incluye voz de trompeta, manifestación visible y un suceso que no es secreto, sino público y majestuoso. Yo quiero que usted piense muy bien en eso. Que cuando usted escuche a alguien que le dice que hay un rapto secreto, usted, por la escritura, le pueda decir: no, espérese, esto no puede ser algo secreto porque aquí está hablando que es un evento público. Si es un evento público, no se puede seguir sosteniendo que es algo secreto. Si decimos que Cristo viene secretamente y vuelve otra vez, ¿cuántas veces está volviendo? 3 veces. Y la Biblia no dice que por segunda vez. Sí. Entonces no son 3. Ya entonces estamos enseñando algo que contradice la Biblia. Si la Biblia dice que Él vino por primera vez y el libro de los Hebreos dice que Él vuelve por segunda vez, esta vez en relación con el pecado, porque viene esta vez no a redimir a la humanidad del pecado, sino a redimir, a levantar a su iglesia para estar reuniéndose con Él. Entonces no viene por tercera vez, sino que viene por segunda vez. Será un evento, reiteramos, audible y un evento visible, en donde tanto se escuchará el llamado de Dios a su iglesia, como también se verá el regreso de Él cuando Él venga a reunirse con ella. Número 4, será un evento transformador. Los cuerpos serán transformados e incorruptibles. Ya lo vimos en 1 Corintios 15, 51 al 53.
es el paso de la justificación a la glorificación plena. Ya lo dice también Romanos 8:30. Número 5, será un evento escatológicamente unificado. El arrebatamiento no es un evento separado de la segunda venida de Cristo, sino una misma manifestación gloriosa en la que los creyentes salen al encuentro de su Rey. Cuando ese momento se dé, saldremos al encuentro del Señor. Gloria a Dios. Aplicaciones prácticas para nosotros tenerla y pensar a diario. Número 1, vive con esperanza constante. El creyente no teme a la muerte ni al futuro, porque su destino final es estar para siempre con el Señor. Versículo 17. Número 2, consuela a los que sufren. Este pasaje fue escrito como palabra de consuelo, no de especulación profética. Por tanto, alentaos, dice el versículo 18, alentaos unos a otros con estas palabras. Número 3, permanece vigilante y fiel. La inminencia del regreso de Cristo nos impulsa y nos debe impulsar a una vida de santidad y de servicio y expectativa de gozo glorioso cuando este evento se dé, y que está los versículos más adelante del capítulo 5, versículos 6 al 8. En conclusión, hermanos, el arrebatamiento, según 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, no describe una huida secreta de este mundo malvado, de este mundo pecador, sino la gloriosa reunión del pueblo de Dios con su Señor. Los creyentes transformados y glorificados serán levantados para recibir al Rey triunfante y acompañarlo en su retorno a la tierra. Es como dice el pastor John Piper: la reunión del esposo con su esposa, la iglesia, para disfrutar de una comunión eterna e ininterrumpida en la gloria del reino de Dios, es inminente. Así estaremos para siempre con el Señor. Esta frase resume toda la esperanza del cristianismo. Pablo dijo en algún momento: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Pero como Él resucitó y dijo que volvería, la iglesia expectante le espera sin saber, sin importarle cuánto se tardará. La iglesia debe de esperarle con toda fidelidad y certeza de que su segunda venida es inminente y tan cierto como que el sol en la mañana lo volveremos a ver. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Amén.